Resumen imposible. Mati Colombati te ordena las noticias en un país imposible de resumir. Maldita suerte, una mirada crítica de una realidad absurda. Y ahí va, viernes 30 de mayo, se termina la semana y se termina el mes. Mientras tanto, los trabajadores del Garrahan en pie de lucha. El gobierno justifica el ajuste y pide paciencia a los médicos. Ahora te voy a contar qué está pasando. Hubo una conferencia de prensa hace instantes de los trabajadores. Y el próximo miércoles, todos a la plaza con la consigna unir las luchas es la tarea. Se están juntando distintas organizaciones, distintos sectores a convocarse en conjunto al próximo miércoles. Miércoles en el que además de la marcha de los jubilados hay una sesión en la Cámara de Diputados, una especie de sesión anti-motosierra de Milei. Ahora te voy a contar también qué está preparando la oposición. Y mientras tanto, la justicia, atención con este dato, procesó al policía que gaseó a una nena en una de las protestas frente al Congreso. ¿Se acuerdan? Aquella historia por la que Patricia Bullrich salió a decir que le habían tirado gas, un gas naranja, que no saben quién es. Esa vez que Feynman se enojó tanto porque lo habían operado en vivo prácticamente, qué sé yo. Bueno, desde el Ministerio de Seguridad. En un proceso, en un momento en el que la represión, las detenciones al voleo se profundizan en los operativos represivos de Patricia Bullrich, esta noticia es importante. Con aquel policía que gaseó a una nena frente al Congreso, en este caso teniendo que dar respuestas ante la justicia. Y también vamos a ver qué está pasando en el mundo, las últimas novedades de la política internacional con Ori. Mientras tanto, dejan un like, un comentario y arrancamos a resumir. El gobierno se encontró ayer con los médicos del Hospital Garrahan, pero no llegaron a un acuerdo. El gobierno justifica el ajuste, pide paciencia a los médicos, algo así dijo Patricia Bullrich. Les está costando, de verdad, en este caso, ordenar un relato. Vienen como con distintos argumentos medio a la Bartola, tratando de pegar uno. Patricia Bullrich pide paciencia, Guillermo Franco dice no hay ajuste, la vice dice no, de ninguna manera hay motosierra. Lo que pasa es que hay mucho personal administrativo y poco personal médico. No le terminan de encontrar el relato a haber ajustado a los trabajadores del hospital pediátrico más importante del país. Posiblemente porque no lo tiene. Porque es difícil de encontrar, objetivamente es difícil de encontrar cómo justificás el ajuste al Garrahan. El miércoles pasado el Ministerio de Trabajo había dictado una conciliación obligatoria, aunque todavía no hay fecha para una nueva audiencia que establece que por 15 días no se van a poder realizar medidas de fuerza. Sin embargo, ayer hubo una movilización enorme. Los trabajadores del Garrahan, recordemos por las dudas, lo que reclaman es que el presupuesto está congelado desde 2023 y que el salario de los residentes de primer año es de 790.000 pesos por 70 horas semanales y 6 guardias de 24 horas al mes. Desde la Junta Interna de ATE informan que el salario promedio de un médico de planta es de 1.200.000 y que hubo 200 renuncias en el último año y medio, es decir, médicos que se están yendo del Garrahan. También compartieron información en un comunicado con información oficial de la Dirección Médica Adjunta del Garrahan, y en el documento se informa que en 2024 había 473 personas en el tramo administrativo y que el personal asistencial representa casi el 70% de la planta. Esto en relación a lo que están diciendo que hay 2 administrativos por cada médico. Todo un nivel de falopa dando vuelta en las redes, de gente que evidentemente necesita justificar lo injustificable, ¿no? Que están ajustando al hospital pediátrico más importante de la Argentina y la región. Este mediodía los trabajadores del Garrahan denunciaron que el gobierno no hizo una oferta de mejora salarial, básicamente que los llamó al pedo. Los sentó, los reunió para decir que esa reunión había existido y nada más. En las puertas del hospital y frente a los medios de prensa, los trabajadores de salud explicaron que la decisión de continuar con las medidas de fuerza se basa en la falta de propuestas concretas y en la experiencia de los acuerdos incumplidos anteriormente también. Esta situación es insostenible, dice una de las trabajadoras del Garrahan, en la lectura del documento que difundieron este viernes. Reunirse sin traer soluciones no es gestionar, es prolongar el problema. Esta actitud se refleja también en las declaraciones públicas realizadas en los últimos días por parte del Ministerio de Salud de la Nación, donde afirmaron que los fondos del hospital no se disminuyeron sino que se deben administrar adecuadamente. En primer lugar, creemos que no nos corresponde, como profesionales de la salud, cargar con el peso de la administración de los fondos hospitalarios. En segundo lugar, queremos dejar en claro algo. Los residentes somos empleados del Ministerio de la Salud de la Nación.
Nuestros salarios no dependen del presupuesto del hospital. Por esto, deslindar las responsabilidades con argumentos presupuestarios no solo es incorrecto, sino también una forma de evadir el compromiso que tiene el Estado Nacional sobre nuestra situación salarial. Por último, queremos aclarar que estamos a favor de la transparencia y de la correcta gestión de recursos. La decisión de continuar con las medidas de fuerza se basa en la falta de propuestas concretas y la experiencia con acuerdos incumplidos. En septiembre del 2024, el entonces ministro Mario Russo firmó un aumento del 28% que fue dado de baja a las pocas horas de emitir el mismo. Nos duele tener que continuar con estas medidas. Sostenemos que nuestro lugar no es enfrente a las cámaras, sino al lado de nuestros pacientes y sus familias. Pero esta situación es insostenible. Reclamamos un salario justo y acorde a las responsabilidades y carga horaria que sostenemos y condiciones laborales dignas para cuidar sin descuidarnos. El capital humano del sistema de salud se está perdiendo. Esta crisis no solo afecta a quienes hoy sostenemos la atención, sino que compromete el futuro del sistema y la permanencia de nuevas generaciones de profesionales. Estamos preocupados por el futuro de la salud pública. Seguiremos firmes con la medida de fuerza y solicitamos que se nos dé una nueva reunión con una propuesta concreta para solucionar el conflicto. Queremos terminar citando uno de los muros de nuestro hospital: curar a veces, aliviar a menudo y acompañar siempre. Y hoy necesitamos que ustedes nos acompañen. Muchas gracias. Quería que lo escucharan completo, primero porque refleja la claridad de los argumentos, de la protesta, del reclamo, y después la angustia que sienten también los trabajadores del Hospital Garrahan de tener que estar haciendo esto. Su trabajo no es estar frente a las cámaras leyendo un documento, como decía ella ahí. Y una cosa ahí también importante, por las dudas vale la pena aclarar: el salario de los trabajadores del Hospital Garrahan depende directamente del Ministerio de Salud de la Nación. No hay ningún argumento ahí de presupuesto que se va hacia donde no debería irse, ese tipo de cosas que está diciendo el gobierno por estas horas. Es una paritaria directa del Ministerio de Salud de la Nación con los trabajadores del Garrahan, a quienes están ajustando, y es exactamente eso lo que están reclamando. Como todos los residentes de los hospitales públicos que dependen de Nación, es digamos, su patrón es el Ministerio de Salud. También hay dentro del Garrahan quienes dependen del gobierno porteño, que tampoco ha dicho nada, ¿eh? Nada. No. Hay un 20% de la planta que depende del gobierno porteño. Ni habló el gobierno porteño. Son carriles paralelos, pero diferentes. Esto es importante, lo que vienen diciendo, aclarando los residentes. Y luego está, por supuesto, digamos, el resto del hospital, que en el 80% corresponde a Nación y el 20% a Ciudad. Escuchen, hay un testimonio de una nena de 9 años con lupus, que cuenta que los médicos, cuando ella está triste, juegan y bailan con ella. Habló esta mañana acá en el Destape. Estaba hablando su mamá estaba hablando con Ari Lijala, y la nena pidió salir al aire y hablar y decir lo siguiente. Yo cuando estoy triste en el hospital, estoy internada, vienen los médicos y empezamos a jugar para que no me ponga triste. ¿Jugás con ellos? Sí. Y bailamos. Bueno, Alma, vamos a tratar desde acá de ayudar para que el hospital siga ahí para vos y para todos los nenes. Dale. ¿Te puedo decir algo? ¿Cómo? ¿Te puedo decir algo? Sí, claro. Que si puede mi ley pagar a los residentes y que no cierren el hospital. Gracias, Alma. Te mandamos un abrazo grande. Bueno, chao. Chau, chau. Es fuertísimo el testimonio de Alma. Tiene 9 años, con lupus. Cuenta que, bueno, lo que ustedes escucharon, que los médicos cuando ella está triste juegan, bailan, contienen. El trabajo del Garrahan, además de diagnosticar, curar y demás, es muchísimas veces acompañar, incluso hasta el final, y ante el peor de los escenarios posibles. Ahí están también los profesionales de Garrahan acompañando en ese momento también a sus familias, ¿no? Le pido a Milei que si puede les pague, dice. ¿Vos te das cuenta? Una nena de 9 años diciéndole al presidente de la Nación que si puede les pague, porque con ella los trabajadores del Garrahan bailan, juegan, son buenos. Bueno, mientras tanto, ¿qué dice el gobierno nacional? Evidentemente les cuesta ordenar el relato,
están desordenados con esto. Han tirado distintos argumentos a lo largo del día. Sí, muy erráticos. Muy erráticos todos. Básicamente porque no hay justificación para ajustar a una de las instituciones del sistema público de salud más importantes de la Argentina, ¿no? De la Argentina, digo, más allá de que el Garrahan está acá, vienen pibes y pibas de todo el país. Conocemos historias, millones, miles, a lo largo de estos muchísimos años, de pibes y pibas de distintos pueblos, ciudades y provincias, Sí, claro. que siempre, ante cualquier tratamiento complejo, terminan en el Garrahan, son enviados al Garrahan. Es el Garrahan el lugar de referencia que recibe pibes y pibas de toda la Argentina. Testimonios y anécdotas y experiencias hay por todos lados, en todo el país, ¿no? Incluso tengo una amiga cuya hija necesitaba, por ejemplo, una atención específica y marcaba algo en las últimas horas que me parecía muy importante. Decía, sí, yo también tengo prepaga, porque Claro, hay algunos claro. que están... No es la cuestión es Sí, dónde sí. está la capacidad de atender determinados retos, digamos, médicos, ¿no? Desafíos médicos. Bueno, la línea del gobierno es eso, como decía Gera, es errática. En el mejor de los casos, errática, Sí. ¿no? En algunas líneas son bastante miserables. Dicen que hay un desorden administrativo en el hospital. Esto lo adjudican a que hay una supuesta desproporción en la cantidad de personal administrativo y la cantidad de médicos, ¿no? Ese es como el argumento central, el caballito de batalla. No, son muchos administrativos que dependen del sindicato ATE y que no quieren perder sus privilegios. El problema no es con los médicos, ¿no? Pero el tema es que la paritaria, los salarios que están perdiendo poder adquisitivo, esos números que ustedes ya estuvieron viendo y que hemos contado, por eso reiteramos, depende directamente del Ministerio de Salud. El aumento o no a los trabajadores del Garrahan depende directamente del Ministerio de Salud. Acá no hay cajas negras de auditorías y cosas extrañas que no saben en qué se va la plata. Esto es directo, lo administra directamente el Ministerio de Salud. Pero al mismo tiempo, dicen eso y al mismo tiempo le piden paciencia a los trabajadores del Garrahan, en palabras de Patricia Bullrich, Sí. anoche en La Nación Más, porque todos necesitamos ganar más. Todos tienen que entender que todos estamos pasando un mal momento y le pide a los médicos del Garrahan que tenga paciencia. Escucha. Ah, mira. Lo que se le pide a cada sector es una paciencia como para poder entender que si volvemos a la enfermedad anterior, hablando del Garrahan, volvemos a la enfermedad, digamos, en su forma más cruda, vamos a estar mucho peor. Entonces estamos en un tratamiento, tenemos que pasar este tratamiento y todos los sectores tienen que entender y pedir paciencia, tener paciencia, porque no vale volver a romper el chanchito y volver a tirar la Argentina al vacío. No sirve eso. Ya lo hemos probado muchas veces. Entonces todos los sectores tienen que tener la paciencia necesaria para poder ordenar la macroeconomía y ahí ordenar la economía de cada argentino. Eso es lo importante y eso es lo que se le pide también a los médicos. Cualquier hospital de la Argentina, no solo el Garrahan, necesitan ganar más. Todos necesitamos ganar más. Todos los argentinos, los que trabajan en el mundo privado y en el mundo público. Lo que hay que entender es que es un momento difícil del país, que lo estamos pasando todos. Bueno, escucharon, ¿no? Patricia Bullrich. Sí. Varias cosas breves sobre esto. No todos la están pasando mal. Este es un modelo económico que deja muy poquitos, pero muy grandes ganadores. Este esquema económico de endeudamiento, timba financiera y dólar barato para algunos sectores de la sociedad tiene ganadores. A costa de el ajuste en los jubilados, en las universidades, en la ciencia, en las personas con discapacidad, en el Garrahan. Y después lo de venimos de una enfermedad, hay que sacársela de encima, esto es directamente fascismo. Es querer Sí, claro. asociar ideologías o formas de gobernar con una enfermedad que hay que extirpar de un cuerpo, después se enoja cuando le decís que son fascistas, pero son fascistas. Un tumor que hay que extirpar. Exactamente. Ahora, esa es una línea. La otra línea es la de, por ejemplo, Guillermo Francos, acá en el Destape, ayer Sí. con Mariano Martín, que él dice que los residentes del Garrahan tienen remuneraciones más bajas, que es cierto, pero porque están en un periodo de aprendizaje. No es verdad, son médicos. Sí. No son pasantes, no es que están haciendo un aprendizaje, son médicos. Residentes en el Garrahan, que para subir los sueldos, fíjense la extorsión, para subirle los sueldos hay que reducir personal antes. Entonces te cambio aumento de sueldo por despidos, es lo que dice el jefe de gabinete. A ver.
controvertido por el gobierno, los profesionales de la salud, sobre todo los residentes, los médicos de planta, hablan de salarios que en muchos casos con 10 años de experiencia no llegan al $1.000.000 mensual, con una carga horaria que supera las 60 horas semanales, y a veces esto no incluye en el conteo guardias muy extenuantes. Asumamos que es correcta la evaluación que hacen ustedes respecto de un desbalanceo con personal administrativo y demás. Lo que es inocultable en todo caso es que al personal médico que no está alcanzando a dar abasto, y esto también coincide en todos, se le paga muy mal, evidentemente. Bueno, a ver, no, sin que decirle que los salarios son los que usted señala. Es cierto que los residentes tienen retribuciones bajas. Normalmente eso pasa en todos lados, pero los residentes están en un periodo de aprendizaje, ¿no? Yo creo que son esos 700 que usted señala más un adicional de 200 que se le paga igual. Claramente no es una retribución que sea por ahí justa, como uno compara con otros sectores, pero bueno, esa es para poder pagar mejores salarios, que es lo que está proponiendo el gobierno. Hay que reducir el personal. Garrahan tiene 6.000 empleados, no da para ese número, ¿sí? Entonces, no es razonable el servicio que presta con 6.000 empleados. Pero ¿cuál es la discusión de fondo en el Garrahan? Que primero, control de asistencia. Bueno, ahí está, ¿no? Y están de vuelta con ese verso del control de asistencia. Primero era que... el dato biométrico. El dato biométrico, la huella. Eso es lo que dijo Adorni. Después que en realidad no era la huella, sino la cara. Que eso no hace más... Sí, es una pavada, ya todos lo sabemos, pero de todas formas es importante porque lo que deja instalado eso, básicamente, o sea, la sublectura de eso son unos vagos, no van y hay que controlarlos. Sí. ¿No? Porque, digamos, ¿qué hay ñoquis, es eso? sí, claro. Que hay ñoquis o que laburan menos horas y que quieren cobrar más. Sobra gente, están diciendo. Igual también se nota también la incongruencia, porque durante 2 días tuvo la viceministra de Salud diciendo que eran 900 administrativos y 500 médicos. Y ahora son 6.000 empleados. El desorden argumental del gobierno para justificar el ajuste del Garrahan se debe a que, justamente, es difícil justificar el ajuste del Garrahan. Es muy difícil, porque es más que un hospital pediátrico, el hospital pediátrico más importante del país. Es una institución de lo que somos como argentinos también. Hay algo de la identidad nacional puesta en este tipo de instituciones. El Garrahan, la UBA, el CONICET, sectores del Estado que funcionan bien, que son prestigiosos. Prestigiados, totalmente. Prestigiosos en la Argentina y en el mundo. Entonces es muy difícil justificar que estás ajustando a los trabajadores que tratan a la mitad de los pibes con cáncer del país. Es realmente difícil. En eso hay que darle la razón al gobierno. Es difícil encontrar un relato para justificar eso. Por eso la confusión, por eso dicen una cosa, después dicen la otra, etcétera, ¿no? Y después es interesante cuando hablan como si no gobernaran. La viceministra. La viceministra de Salud dice que es un desastre lo que cobra un residente del Garrahan. Como si no, ¿cómo puede ser? ¡Qué barbaridad! Como si ella no tuviera nada que ver con el gobierno que le ajusta los sueldos a los trabajadores del Garrahan. Escucha. Es que nosotros vamos a seguir. Pero el sueldo que dicen menos de 800.000 para un residente. Un residente es un médico, no es un pasante, ¿no? A ver, nosotros consideramos que los sueldos son bajos y desde ya que tenemos que trabajar para recomponer el salario de los médicos, porque es una situación apremiante. Un residente del Garrahan cobra 797.000 pesos, más un plus de 200.000 que paga el hospital. Es menos que el de seguridad de la puerta, digamos. Es un desastre. La verdad que es algo en lo que tenemos que intervenir. Es un desastre, la verdad que sí. Qué barbaridad. La verdad que es una barbaridad. ¿Cómo puede ser? Si a tan solo alguien pudiera hacer algo. La viceministra de Salud. Es extraordinario, ¿no? Sí. Es impresionante. Te quería comentar una pavada con respecto al tema de los administrativos, la proporción con los médicos, qué sé yo. Le pregunta a Mauro Fernández, un famoso tuitero, compañero en Twitter, a Grok. Le pregunta, ¿qué proporción tiene... La inteligencia artificial de Twitter, ¿no? De Twitter, sí. ¿Qué proporción tiene en Estados Unidos un hospital con 500 médicos? Y dice, es de 10-1, 5.000 empleados administrativos. Y le repregunta Mauro a la inteligencia artificial de Twitter si en Estados Unidos, también como acá, los enfermeros están incluidos dentro del personal administrativo, y le dice que no. Que, o sea, la proporción de 10 administrativos a 1 es sin enfermeros incluidos, como es acá. Ayer en una de las tantas entrevistas que se están haciendo al respecto, había una de las delegadas de trabajadores del Garrahan en una discusión con Feynman y el doctor tremenda, Sin. sí. Tremenda, pero mala leche además, mala leche. Sí. Mala leche de parte de
de los dos que estaban en el estudio mientras la mujer estaba trabajando en el no la Garrahan. dejaban hablar. Y además del doctor Sim, que es doctor y debería saber, ¿no? No, sabe, por supuesto que sabe. Por eso es más mala leche. Por eso la trabajadora del Garrahan le decía, usted, doctor Sim, sabe cuál es la proporción. Y le dice, y ponía de ejemplo, no sé, el hospital italiano. Y la respuesta era, no, pero no vas a comparar. A comparar peras con manzanas. ¿Por qué no? ¿Por qué no vas a comparar el Garrahan con el hospital italiano? Son instituciones de salud. Tienen ese tipo de proporciones, algunas más, menos, pero habla también de la estructura que necesita un hospital pediátrico para funcionar. O se piensan que solo es atender pacientes, que funcione una estructura del tamaño del Garrahan. Los camilleros. Pero todo. Más allá de las enfermeras y los enfermeros, que es lo que primero a uno se le ocurre, pero tenés los camilleros, tenés, posta te voy a decir esto, psicólogos. Claro. Que no son médicos, por eso no están, no están catalogados como médicos, ¿entendés? Tenés terapistas ocupacionales, tenés un ejemplo que daba la médica esta, que hablando con Feynman, era los informáticos. 25 informáticos se encargaron de informatizar todas las historias clínicas de todos los pibes que se hacían en el Garrahan. Claro. Y son informáticos. Y son informáticos, claro. Personal administrativo. Claro, y dice, en otros hospitales lo hacen 100 personas eso. Bueno, movilizaron ayer cientos de personas para defender al Garrahan, también personas que reclaman la ley de emergencia en discapacidad. Ahora vamos a hablar de lo que se está preparando para el próximo miércoles, todos a la plaza para unir las luchas. Les propongo compartir con ustedes este informe de shock con muy buenos testimonios en la calle. Escuchen. Por la calle vienen a reprimir acá a los que venimos a pedir por discapacidad. Por favor. Estamos acá porque el ajuste en discapacidad es cada vez más grave. Las políticas públicas están recortando todos los servicios, terapias, alimentos. Presidente, la palabra le queda muy grande. Javier Milei, no podés tener tanta insensibilidad con la PCD. No nos subestime, no queremos nada regalado. En cualquier momento de la vida las personas se pueden incapacitar. Nadie está libre de lastimarse, de quebrarse un brazo. Tenemos la herramienta de trabajo para trabajar en pos de una patria más inclusiva y equitativa para todos. Porque eso, así se mueve un país, trabajando en equipo. Que no haya subestimar a las personas con discapacidad. Hay que defender y acompañar a la familia que le pone la 10 acompañada en este momento de lucha genuino. Toda la historia fuimos re solidarios y ahora este gobierno quiere tirar a la miércoles tanta solidaridad. Acompañando a los trabajadores, residentes y concurrentes del Hospital Garrahan, porque cobran una miseria realmente por lo que trabajan. Soy enfermera del Hospital Garrahan, trabajo en el hospital hace 31 años. Tenemos sueldos por debajo de la canasta básica y no tenemos ninguna vía de comunicación con nadie que nos pueda resolver. Estamos siendo ninguneados hace ya muchísimo tiempo. Soy acompañante terapéutico, trabajo hace 3 años de esto. La verdad que la situación es horrible para las familias, para los chicos, porque en el medio de todo esto están los chicos que sufren un montón y estamos nosotros que tratamos de hacer lo posible y lo imposible y no llegamos a fin de mes. Es una situación no solamente de emergencia, sino de terminal. Cada día que pasa, bueno, el deterioro es terrible para la salud de las personas con discapacidad. Ley de emergencia para discapacidad. Bueno, y atención al próximo miércoles, porque ahí veíamos cómo confluyeron los trabajadores del Garrahan con las personas con discapacidad y las personas que trabajan con las personas con discapacidad en una misma convocatoria hacia el Ministerio de Salud. El próximo miércoles se está convocando a unir las luchas. Hay una convocatoria para el próximo miércoles 4 de junio en la plaza. La salida es colectiva, las calles son nuestras. Es la convocatoria que se está haciendo. Unir las luchas es la tarea. Trabajadores del Hospital Garrahan, personas con discapacidad, del CONICET, todo lo que tiene que ver con el reclamo de ciencia en general, jubilados, feminismos, contra el ajuste y la crueldad. Miércoles 4 de junio, desde las 16 horas, en la Plaza de los Dos Congresos. Ahí va a ser la convocatoria que me parece que va, evidentemente, a empezar a pasar. Esto lo veníamos charlando esta semana. Tiene que empezar a pasar, va a pasar. Y empieza a generarse, primero de una forma desordenada, como vimos esta semana, que tenías a los científicos protestando en el polo científico acá en Palermo y en distintas partes del país, a los universitarios llevando una ley de financiamiento universitario al Congreso mientras movilizaban los jubilados,
En paralelo también protesta de distintos sectores, como los trabajadores del Hospital Garrahan al día siguiente y también las personas con discapacidad. Y todos ahora a confluir el próximo miércoles en la Plaza de los Dos Congresos. También los feminismos. A 10 años del Ni Una Menos, el feminismo se moviliza junto a las jubiladas y jubilados. El movimiento feminista marcha el 4 de junio en solidaridad con quienes están en el centro del ajuste del gobierno de Milei. Informaron en las últimas horas que a una década del primer grito colectivo que marcó un antes y un después frente a las violencias por motivos de género, el movimiento Ni Una Menos vuelve a las calles, pero este año la histórica movilización se traslada del 3 al 4 de junio para marchar en unidad con jubiladas y jubilados que cada miércoles se manifiestan frente al Congreso. Y vos sabés que hablando de los jubilados, ayer, ¿se acuerdan del jubilado, el hincha de Chacarita, el conocido jubilado hincha de Chacarita? Sí, claro. Ayer estuvo presente en la movilización de los médicos del Garrahan, apoyando también a los trabajadores. Escuchen lo que decía. Carlos, ¿por qué viniste hoy a la movilización? Bueno, como todos los miércoles voy a lo de los jubilados y hoy vengo a lo de los chicos del Garrahan a apoyar a todos los residentes porque me siento en la obligación de apoyar a estos chicos que son los que atienden a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestra niñez y son los primeros que están con los chicos, así que para mí es una obligación venir junto a ellos y aparte tengo que reconocer que el Garrahan a mí me dio mucho. La universidad, la UBA me dio a mi hija como licenciada enfermera, especialista en terapia intensiva y fue operada acá 14 veces de pivot lateral por el doctor Roncororti y el doctor Goyeneche, orgullo nacional. Entonces aquí tengo que reconocer que al Garrahan le debo mucho. Entonces me veo en la obligación de venir a concurrir por estos chicos, que tengan un sueldo digno y espero que la sociedad argentina recapacite y salga a luchar junto con todos los chicos. Yo soy uno más. Pero nosotros los mayores ya estamos de vuelta, como se dice, todo. Vamos a seguir luchando, pero con los chicos no. Eso no se lo vamos a permitir. Y creo que el pueblo tampoco. Así que me quedo tranquilo porque yo sé que el pueblo va a ser 4 o 5 veces más de la gente que hay hoy. Hay acá 5 o 6 cuadras de cola de gente. Vos ves todo, guardapolvo blanco y todos chicos cara felices, todos chicos que estudian para el país. Así que bueno, esto los chicos no se lo van a entregar, los chicos van a luchar por sus derechos y van a tener el apoyo de todos los jubilados. Por ahí escuchaban a Carlos, el famoso jubilado con su camiseta de Chacarita, que estuvo presente apoyando a los médicos del Garrahan. Y los médicos del Garrahan y todos estos sectores que venimos relatando estarán presentes en la marcha de los jubilados del próximo miércoles. Día en el que la oposición impulsa una sesión antimotosierra tras el fracaso de la semana pasada, que no llegaron al quórum. El peronismo, el sector que representa también en la Cámara de Diputados Pichetto, el radicalismo no oficialista, no los radicales con peluca y demás, suman votos para una sesión el próximo miércoles 4. Van por el aumento del bono para los jubilados, por la moratoria previsional, emergencia en discapacidad y presupuesto universitario. Un temario que busca ser justamente una especie de discusión legislativa de los últimos grandes reclamos callejeros, ¿no? Claro. María Caferata cuenta ahí en una buena nota en el diario AR que el próximo miércoles la multipartidaria opositora contra Javier Milei buscará sesionar para aprobar un proyecto que declara la emergencia en discapacidad hasta 2027, de la que hablamos esta semana. También un proyecto que, entre otros, busca ser punta de lanza contra el blindaje libertario que viene de boicotear el último intento de la oposición de aprobar un conjunto de iniciativas de carácter social bajo el argumento de que generarían costo fiscal, que es el concepto maldito de la gestión libertaria, ¿no? El gobierno logró entonces vaciar el quórum con la ayuda de los gobernadores, especialmente uno de ellos, el cordobés Martín Yarlora, que había comprometido su apoyo para acompañar el aumento a las jubilaciones, pero que cuando llegó el momento de la verdad ordenó a sus diputados que se ausentaran. En los últimos días, la carátula de la sesión cambió, lo que era una avanzada para poner en funcionamiento la comisión investigadora por el escándalo Libra. ¿Se acuerdan que era el tema? Avanzar con eso. Se convirtió, afortunadamente, también por presión de la calle, luego de las movilizaciones y medidas de fuerza, en una sesión ahora que busca reflejar el descontento social. El temario, en este sentido, busca ser el reverso de las protestas, dice María, emergencia en discapacidad, actualización del bono de las jubilaciones que cobran la mínima,
prórroga de la moratoria previsional y finalmente una ayuda económica también para los municipios bonaerenses que sufrieron inundaciones. Así que eso tendría que pasar el próximo miércoles dentro de la Cámara de Diputados si la oposición logra el quórum, mientras en la calle va a haber la protesta que recién le contábamos, ¿no? Esperemos que esté todo bien, ¿no? Porque va a ser, se cree que va a ser realmente multitudinaria la marcha del miércoles, distinta a todos los miércoles anteriores, salvo cuando, bueno, convocaron los hinchas, salvo cuando convocaron diferentes gremios para acompañar a los jubilados, salvo cuando, bueno, estas marchas se van agrandando, la de los jubilados, digo. Así que, bueno, esperemos que sea todo en paz, sobre todo teniendo en cuenta que el gobierno va a haber muchos chicos. Claramente quiere que tengan miedo, que no vayan a la plaza. Eso es lo que viene mostrando miércoles a miércoles y protesta a protesta. Que tengas miedo y que no salgas a la calle. Eso es lo que quiere el gobierno, es lo que necesita el gobierno para sostener su plan de motosierra y ajuste y timba financiera permanente. Y lo que va a pasar es que podrán controlar la calle a palazo y detenciones, pero en algún momento lo que no van a poder controlar es el descontento. Lo que eso tiene que tener es en algún momento, esto lo venimos diciendo esta semana, algún tipo de representación política. Ese descontento, esa ebullición de las broncas que se refleja de distintas formas, o movilizando o no yendo a votar, o participando de otra forma. Digamos, está pasando por abajo, no es que no pasa nada, pasan cosas. Lo que no tiene eso es cauce, ¿no? Ordenamiento político. Será esa otra historia, será responsabilidad de otras personas, pero en principio el miércoles que viene vos ya tenés ahí varios sectores que se estaban encontrando en la calle, movilizando por separado, decís, che, bueno, enfoquemos, vayamos todos el miércoles, ¿no? Y hablando de la represión, la justicia procesó al policía que gaseó a una nena frente al Congreso. El 11 de septiembre de 2024 se realizó una protesta de jubilados, una de las tantas, frente al Congreso. Ese día las fuerzas de seguridad reprimieron, otra vez. Ese día el efectivo de la Policía Federal, Cristian Rivaldi, fue particularmente violento con una madre y su hija de 9 años, a quien le lanzó sobre los ojos ese terrible gas pimienta que se usa en las manifestaciones. La imagen de la nena, Fabricia, llorando por el dolor, quedó registrado. Y también la cara de Rivaldi, el policía, que ayer finalmente fue procesado por abuso de autoridad en concurso real, con lesiones leves por haber gaseado a la nena y a su mamá. La decisión de procesarlo la tomó el juez Sebastián Ramos, aunque decidió no detenerlo. Según consta en el escrito del juez, Rivaldi arrojó gas contra 2 mujeres, una de ellas menor de edad, que se encontraban en el suelo y sin agredir a la autoridad, apartándose de ese modo de la normativa vigente y aplicable al caso. Es más, el juez afirma que tanto la madre como su hija se encontraban en una posición de desventaja en cuanto al agresor, que estaba parado y que apuntó directamente desde arriba. Que ya estaban en el piso. Estaban las 2 arrodilladas a sus rostros sin motivo que justificara esa acción, es lo que dice el juez. Esto para también poner sobre la mesa algo que pasa en las fuerzas de seguridad. Sí. Y que pasa con Patricia Bullrich, al mando de la fuerza de seguridad, que ella tiene como un métanle que no pasa nada, dale para adelante. Pero después una cosa es el protocolo antipiquete de Bullrich y su voluntad política de reprimir todo lo que se mueve en las calles, y después está el Código Penal en la justicia ordinaria, que es donde terminan dando cuenta muchas veces las fuerzas de seguridad que son enviadas por Bullrich a reprimir. Hasta ahí las últimas novedades en la Argentina. ¿Qué pasa en el mundo, Ori? Empezamos con Emmanuel Macron, el presidente francés, que instó, así se dice, a la Unión Europea a endurecer su postura frente a Israel si no mejora la situación humanitaria en Gaza. Si abandonamos Gaza, dijo el presidente francés, y damos vía libre a Israel, aunque condenemos los ataques terroristas, matamos nuestra propia credibilidad. Así lo dijo el mandatario en conferencia de prensa desde Singapur, donde se encuentra de visita, ¿no? Sugirió sanciones al gobierno de Benjamín Netanyahu, reafirmó también su apoyo a reconocimiento de un Estado palestino, ya es hora, al que definió ese reconocimiento como una necesidad moral y política, aunque al mismo tiempo enumeró una serie de condiciones para efectivamente hacerlo, ¿no? Y lograr ese objetivo. Por supuesto que desde Israel la respuesta fue inmediata. El primer ministro Benjamín Netanyahu calificó las declaraciones de Macron como vergonzosas y aseguró que Israel ganará
con o sin su apoyo. Al mismo tiempo, el Ministerio de Exteriores israelí fue incluso más duro y acusó a Macron de estar liderando una, escucha esto, cruzada contra el Estado judío. Y mientras tanto, mientras la diplomacia cruza acusaciones desde el confort, la comodidad del poder, está la realidad de un genocidio, de una limpieza étnica, una realidad cruenta. En cuanto, por ejemplo, a la ayuda humanitaria, Médicos Sin Fronteras denunció que el reparto que se está llevando a cabo en la Franja de Gaza, coordinado, y ya lo hemos hablado, por aquella fundación humanitaria respaldada por Estados Unidos e Israel, bueno, que ese reparto es desastroso y que busca en la realidad, y no es la única organización humanitaria en decirlo, en denunciarlo, que busca en la realidad usar la ayuda para desplazar a la población, o sea que forma parte de una estrategia de limpieza étnica disfrazada de operativo de entrega de ayuda humanitaria. Hasta con la ayuda humanitaria avanzan con la limpieza étnica del lugar. Absolutamente, porque obligan a la gente a ir moverse a determinados puntos y además deshumanizan en la forma de entregar esa ayuda. Se han visto algunas escenas que no son muy distintas de lo que se podría ver en un campo de concentración. Están militarizando la asistencia humanitaria en la franja y entonces sumando, ¿no?, a la gravedad de lo que está sucediendo ya desde hace casi 20 meses en la franja de Gaza. Dejamos el escenario de la franja del enclave palestino para ir a Estados Unidos, donde Donald Trump tuvo una semana judicial bastante cargada. La última noticia, o una de las últimas noticias, es que el Tribunal de Apelaciones suspendió, al menos por ahora, una sentencia que bloqueaba los aranceles impuestos contra el resto del mundo y contra Canadá y México y China en particular. Nosotros unas horas atrás les compartía esa sentencia diciendo, bueno, esto es un revés importante. Ahora la Corte del Tribunal de Apelaciones está diciendo, no, finalmente vamos a suspender esa sentencia, por lo cual es medio un respiro, ¿no?, para Donald Trump, que se mantiene firme en su guerra contra el mundo, en su guerra comercial. No fue el único fallo a favor. Vamos a terminar con otra decisión de justicia. Esta vez se trata del Tribunal Supremo, que también habilitó en otro orden cosas al gobierno de Trump a terminar con un programa, el programa de parole humanitario, que protegía a 500.000 de migrantes de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela. Este programa, impulsado por la administración de Joe Biden en su momento, permitía a esos inmigrantes residir temporalmente en Estados Unidos y obtener permiso de trabajo si contaban con una empresa patrocinadora, ¿no? Entonces, con la decisión de la Corte, los beneficiarios quedaron ahora expuestos a posibles deportaciones. Amigos, amigas, hasta ahí el resumen imposible de Maldita Suerte. Maldita Suerte. Maldita Suerte. En El Destape 1070.